Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en la historia, pero no a través de batallas o tratados, sino a través de los ojos de una joven, Ana Frank. Exacto. Su diario, escrito mientras se ocultaba de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, es una ventana a la vida cotidiana, a los sueños y emociones de alguien que vivió circunstancias extraordinarias. Uf, sin duda. Y es que lo que me parece fascinante de este diario es cómo nos transporta al anexo secreto. Sí, Ese espacio tan pequeño donde Ana y 7 personas más vivieron escondidas por más de 2 años. imagínate. No solo describe ese espacio físico, sino que a través de sus palabras podemos casi sentir las rutinas, las tensiones, los momentos de alegría. Claro, y es interesante cómo a pesar de la situación tan precaria, la vida en el anexo tenía sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, no podían hablar alemán, un recordatorio constante de la amenaza del mundo exterior. Totalmente. Y hablando del mundo exterior, ¿cómo dirías que la vida de Ana antes de la clandestinidad influyó en su desarrollo personal, tal como lo vemos en el diario? Pues sus descripciones de sus amigos, sus compañeros de clase, incluso sus profesores, revelan una capacidad de observación increíblemente aguda para su edad, ¿no? Sí, Habla de ellos con una franqueza a veces sorprendente. es verdad. Es como si, al verse obligada a vivir en un espacio tan reducido, su mente se enfocara aún más en analizar las complejidades de las relaciones humanas. Claro, y no olvidemos que Ana, aún a los 13 años, ya era consciente de la dinámica social entre chicos y chicas, y no se cortaba al expresar sus opiniones sobre ellos. No, para nada. ¿Te parece que esta conciencia se intensificó durante su tiempo en el anexo? Definitivamente. Sí, La convivencia forzada, la falta de privacidad, todo eso intensifica las emociones y las observaciones. claro. Fíjate, por ejemplo, en la anécdota que cuenta sobre el profesor Kissing y las redacciones que le hizo escribir. Así. Ahí vemos su ingenio, su humor, incluso cuando se enfrentaba a un castigo. Es cierto, y hablando del anexo, no podemos olvidar el impacto que la vida en la clandestinidad tuvo en las relaciones de Ana, especialmente con su familia, ¿no? ¿Cómo describirías la evolución de su relación con su hermana Margot? Es una relación compleja. ¿Sí? Por un lado, la convivencia las acerca, comparten secretos, miedos, esperanzas, Ajá. pero al mismo tiempo la falta de espacio personal, la tensión constante, también genera roces y distanciamientos, ¿no? Es como si estuvieran en un constante tira y afloja entre la necesidad de apoyo mutuo y el deseo de independencia. Y exacto, y su relación con sus padres también es clave. Por supuesto. Ana, con ese afán de independencia que tenía, a menudo chocaba con las normas y las expectativas de ellos. Ese choque es propio de la adolescencia, pero en el caso de Ana se intensifica por las circunstancias. Claro. Imagínate, estás en la cúspide de descubrir quién eres, de forjar tu propia identidad y de repente te ves obligada a vivir en un encierro constante bajo la mirada de tus padres. Sí, sí. Es un caldo de cultivo para la tensión y la rebeldía. Totalmente. Y claro, no podemos dejar de mencionar a los otros residentes del anexo. La familia Van Damme, el señor Dussel. Claro. Cada uno de ellos, con sus peculiaridades y sus tensiones, contribuye a crear una dinámica única, ¿no? Sin duda. ¿Qué te llama la atención de cómo Ana describe a estas personas? Su honestidad, sin duda. Sí. Ana no se guarda nada. No. Describe a cada uno con sus virtudes y defectos, con una mezcla de humor y crítica que hace que la lectura del diario sea tan atractiva. Ya. Es como si nos invitara a ser cómplices de sus observaciones, a compartir su mirada crítica sobre el mundo que la rodea. Y hablando de miradas, la que Ana dirige hacia Peter Van Damme es, sin duda, uno de los aspectos más conmovedores del diario. Totalmente. Desde la antipatía inicial hasta la complicidad y el cariño, la evolución de su relación es fascinante. Es verdad. ¿Qué te parece a ti? Lo que me parece realmente notable es la madurez con la que Ana analiza sus propios sentimientos. Para una chica de su edad, sus reflexiones sobre el amor, la intimidad, el futuro son sorprendentemente profundas. Es como si la situación extrema en la que se encuentra la llevara a madurar de forma acelerada, ¿no? A enfrentarse a emociones y dilemas que quizás en otras circunstancias habría experimentado más tarde. Totalmente. Y en contraste con la efusividad de Ana, Peter se presenta como un chico más tímido, más introvertido. Ya. ¿Cómo crees que esta diferencia de personalidades influyó en su relación? Esa diferencia crea una dinámica muy interesante. Sí. Por un lado, Peter representa para Ana un escape de las tensiones familiares, un espacio de intimidad y complicidad, Ajá. pero al mismo tiempo su timidez, su dificultad para expresar sus emociones, a veces choca con la intensidad y la necesidad de afecto de Ana. Es cierto. Y no podemos olvidar que todo esto sucede bajo la sombra constante de la guerra, ¿no? Claro. Un recordatorio constante de la fragilidad de sus vidas. Por supuesto. Los incidentes que ponen en peligro su escondite, como el robo o los bombardeos,
son descritos por Ana con una crudeza que nos pone los pelos de punta. Esos momentos de peligro extremo ponen a prueba la resiliencia del grupo, pero al mismo tiempo revelan la fuerza de la esperanza, la capacidad de aferrarse a la vida, a los pequeños momentos de alegría, incluso en las circunstancias más adversas. Totalmente. Y es que a pesar del miedo de la incertidumbre, Ana nunca pierde la esperanza. En su diario encontramos reflexiones sobre el futuro, sus deseos de ser escritora, de dejar una huella en el mundo. Es realmente conmovedor. Sí, esa capacidad de soñar, de proyectarse hacia un futuro mejor, incluso en medio de la oscuridad, es una de las cosas que más me impresionan de Ana. Y en ese contexto, la relación con Peter cobra una nueva dimensión, ¿no crees? Se convierten en confidentes, en un apoyo mutuo frente a la adversidad. Exactamente. La complicidad entre ellos se intensifica. Ana describe sus encuentros con Peter con una mezcla de ternura y pasión. Qué bonito. Sus besos en el desván, sus abrazos furtivos nos revelan la fuerza de sus sentimientos. Imagínate. Es como si el amor encontrara la manera de florecer incluso en la clandestinidad, desafiando las circunstancias. Claro, y es interesante cómo Ana, con su habitual franqueza, describe también los momentos de tensión, las pequeñas frustraciones que surgen en su relación con Peter. Sí. No es una visión idealizada del amor, sino una exploración honesta de las complejidades que conlleva cualquier relación, incluso en circunstancias normales. Totalmente. Hay momentos de desencuentro, de impaciencia. Ana, con su carácter impulsivo, a veces choca con la timidez y la introversión de Peter. Y es que la vida en el anexo no era fácil para nadie. La tensión constante, la falta de privacidad, las discusiones, todo eso afectaba las relaciones, incluso las más íntimas. Exacto. Y Ana, con su aguda capacidad de observación, no se limita a describir sus propios sentimientos. También nos ofrece una visión detallada de las dinámicas entre los demás residentes del anexo, ¿no? Sí, sus descripciones son a veces brutales en su honestidad. Sí. Sus críticas a los Van Damme, sus roces con el señor Dussel, sus momentos de rebeldía frente a sus padres. Todo queda plasmado en su diario sin filtros. Esa autenticidad, esa crudeza, lo que hace que el diario de Ana sea tan poderoso. Es como si nos abriera una ventana a la complejidad de la experiencia humana, ¿no? A la lucha constante entre nuestros deseos, nuestras necesidades y las limitaciones que nos impone la realidad. Totalmente. Y en el caso de Ana, esas limitaciones eran extremas, pero incluso en esa situación límite encontramos destellos de su espíritu crítico, su capacidad para cuestionar el mundo que la rodea. Absolutamente. Fíjate, por ejemplo, en sus reflexiones sobre la guerra, sobre la sociedad, sobre la condición de la mujer. Ajá. Son reflexiones sorprendentemente maduras para una chica de su edad. Sí, recuerdo especialmente una entrada donde se pregunta por qué la mujer ha sido relegada a un segundo plano a lo largo de la historia. Claro. Es una crítica a las estructuras sociales que perpetúan la discriminación, un llamado a la igualdad que resuena con mucha fuerza aún hoy en día. Sin duda. Y hablando de resonancia, no podemos olvidar su pasión por la escritura. Claro. Para Ana, el diario era más que un simple desahogo, ¿verdad? Era un espacio para explorar sus ideas, para dar rienda suelta a su creatividad, a su sueño de ser escritora. Exactamente. El diario era su refugio, su espacio para expresarse libremente, para dar forma a su voz. Y gracias a ese diario, la voz de Ana ha trascendido el tiempo y el espacio. Es verdad. Su historia nos sigue conmoviendo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, la empatía y la lucha por un mundo mejor. Y hablando de un mundo mejor, ¿cómo crees que vivieron los residentes del anexo la llegada de la invasión aliada en junio de 1944? Imagino que las noticias de los avances aliados les habrían dado un poco de esperanza. Por supuesto. Las noticias de las victorias en el frente de batalla se seguían con avidez en la radio clandestina. Claro. Ana describe la euforia, la ilusión de una pronta liberación. Es como si un rayo de luz se hubiera colado en la oscuridad del anexo. Sin embargo, sabemos que esa luz se apagaría muy pronto. El 4 de agosto de 1944, la Gestapo irrumpió en el anexo secreto, arrestando a Ana y a los demás residentes. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre ese momento? Ese momento marca un punto de inflexión en la historia. Y sí. La esperanza de la liberación se transforma en la angustia de la captura. Claro. Las últimas páginas del diario, escritas apenas unos días antes del arresto, nos dejan con una sensación de impotencia, de tragedia inminente. Es realmente desgarrador leer esas últimas entradas sabiendo lo que les esperaba. La voz de Ana se apaga de golpe, dejándonos con un vacío que solo podemos llenar con la memoria y la reflexión. El diario de Ana Frank se convierte así en un testimonio de la capacidad humana para resistir, para amar, para soñar, incluso en las circunstancias más adversas. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de defender los valores de la libertad, la justicia y la compasión. Y para concluir esta parte de nuestra inmersión, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que la historia de Ana Frank nos interpela hoy en día? ¿Qué podemos aprender de su experiencia?
Creo que el diario de Ana nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, del respeto a la diversidad, de la lucha contra cualquier forma de discriminación. Nos recuerda que la indiferencia, el silencio ante la injusticia, pueden tener consecuencias devastadoras. La historia de Ana es un llamado a la acción, a la responsabilidad individual y colectiva de construir un mundo más justo y humano. Es difícil imaginar el dolor y la desesperanza que debieron sentir al ser arrancados de su escondite justo cuando la liberación parecía estar al alcance. Es cierto, y después del arresto la historia tomó un giro aún más sombrío. ¿Qué sucedió con Ana y los demás residentes del anexo? Tras ser detenidos, fueron enviados al campo de concentración de Westerbork, un centro de tránsito, desde donde se deportaba a miles de judíos a campos de exterminio. ¿Y las condiciones en Westerbork cómo eran? Terrible hacinamiento, falta de higiene y hambre constante. Debió ser un cambio brutal después de 2 años escondidos en el anexo. Imagina pasar de la relativa seguridad, aunque precaria, del escondite a la crudeza de un campo de concentración, la incertidumbre, la deshumanización, la constante amenaza de la muerte. Es desgarrador pensarlo, y sabemos que la historia no termina ahí. ¿Qué pasó después de Westerbork? 1 mes después fueron deportados a Auschwitz, el mayor de los campos de exterminio nazis. Auschwitz. Allí la crueldad del régimen nazi alcanzaba su punto máximo. Miles de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinadas en cámaras de gas o murieron a causa del hambre, el agotamiento o las enfermedades. Es difícil comprender la magnitud del horror que se vivió en esos lugares. El Holocausto fue una tragedia sin precedentes, una mancha en la historia de la humanidad. Y la historia de Ana Frank es un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de luchar contra la intolerancia y la discriminación. ¿Qué sabemos del destino de Ana y su familia en Auschwitz? Al llegar a Auschwitz, Ana y su hermana Margot fueron separadas de sus padres. Otto Frank, el padre de Ana, fue el único miembro de la familia que sobrevivió al Holocausto. Es una historia llena de dolor y pérdida. Después de varios meses en Auschwitz, Ana y Margot fueron trasladadas a Bergen-Belsen, otro campo de concentración. A Bergen-Belsen. Las condiciones en Bergen-Belsen eran aún peores que en Auschwitz. La falta de higiene, la escasez de alimentos y las enfermedades como el tifus causaron la muerte de miles de personas. ¿Y qué pasó con Ana en Bergen-Belsen? Margot Frank murió en Bergen-Belsen en febrero de 1945, víctima del tifus. Ana murió apenas unas semanas después, también a causa del tifus. Tenía tan solo 15 años. Su muerte, como la de millones de víctimas del Holocausto, es un recordatorio de la barbarie a la que puede conducir el odio y la intolerancia. Es una historia que nos conmueve profundamente, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo mejor. El diario de Ana Frank se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la intolerancia y la discriminación. Su historia nos recuerda la importancia de defender los valores de la libertad, la justicia y la compasión. Nos inspira a ser mejores, a no olvidar nunca el horror del Holocausto y a luchar para que algo así no vuelva a suceder jamás. Y con esa reflexión concluimos nuestra inversión profunda en el diario de Ana Frank. Esperamos que esta experiencia te haya dejado una huella, una semilla de esperanza y de compromiso con la construcción de un mundo más justo y humano.